La verdad es que estas elecciones próximas tienen características muy peculiares. La característica central desde mi punto de vista es la que da título a nuestra propuesta de programas del fin de semana: freno o continuidad. En este propósito de darle continuidad al primer gobierno llegado desde una coalición en la que predominan ideas de izquierda, en este proyecto, que no ha llegado ni siquiera a 3 años de ejercicio de poder, se le están cargando una serie de acusaciones y señalamientos en los que se pretende hacer ver como que de pronto en este lapso se ha destruido y se ha destrozado toda una especie de paraíso a medias que algunos de sus evocantes de hoy, de quienes lo evocan, creyeran o consideraran que en aquel tiempo no se cometieron toda la serie de abusos, de injusticias, de corrupción, de frivolidad, de desigualdad social, de destrozo del aparato institucional por parte de los gobernantes que estuvieron en la etapa priista y panista. Después del general Lázaro Cárdenas, cuyo gobierno fue brillante sobre todo en cuanto a la atención de necesidades populares, creando muchas de las instituciones que hoy se conservan y que en términos generales están en la línea de pensamiento y de acción del propio presidente actual Andrés Manuel López Obrador. Después de ese gobierno entró México en una verdadera escalada de corrupción, de frivolidad, de injusticia grave, como lo hemos dicho. El gobierno de Manuel Ávila Camacho, luego el gobierno de Miguel Alemán, que fue el fundador de esa etapa en la cual, ya siendo civil, no general como habían sido los anteriores presidentes post-revolucionarios, Miguel Alemán, llamado el cachorro de la revolución, se dedicó a enriquecerse a tal grado que su fortuna pervive hasta hoy, donde su hijo Miguel Alemán, también llamado así, fue vicepresidente de Televisa, fue accionista con una fortuna enorme que ahora ha entrado en crisis con la compañía aérea gestionada por el nieto de aquel Miguel Alemán, como es ahora Miguel Alemán Magnani. Pero después de eso hubo etapas que llegaron al momento de las represiones sangrientas de un pésimo gobernante como fue Gustavo Díaz Ordaz, responsable histórico de la matanza de Tlatelolco, pero no solo de eso. Luego llegó Luis Echeverría, un hombre botarate, con una oratoria desbordada, con una rapidez declarativa impresionante, pretendiendo estar en todo, mover y manejar todo, con la idea de generar un tercermundismo expansivo en el que México iba a ser el líder de todo el tercer mundo, ni el socialista ni el capitalista, sino el tercer mundo. Hasta llegar a José López Portillo, un ejemplo también de frivolidad, de corrupción, de abuso, de nepotismo, de corrupción particularmente. Y después de él entró la etapa neoliberal, con Miguel de la Madrid, un gobernante mediocre, gris, que se puso al servicio de los intereses empresariales locales y extranjeros, que simplemente se dedicó a sobrellevar el momento que le tocó, con un Carlos Salinas que ya estaba acechante desde ese momento como secretario de Programación y Presupuesto, hasta que llegó la etapa de Carlos Salinas de Gortari, con todo lo que vimos, la tecnocracia, la entrega a los intereses con Estados Unidos, la firma del primer Tratado de Libre Comercio, y después de él Ernesto Zedillo y el Fobaproa, que fue una fórmula para hacer que los mexicanos paguemos todos los beneficios y el rescate de unos cuantos, de los ricos de siempre. Entramos luego a la locura, a la frivolidad, a la oquedad intelectual de Vicente Fox, traidor a la democracia, llegó sacando al PRI y luego se convirtió en un servil de todos los grupos políticos priistas. Después vino el fraudulento y funerario Felipe Calderón. Y luego este portento de ignorancia, de corrupción y de frivolidad que fue Enrique Peña Nieto. Todas esas etapas no fueron valoradas de esa manera combativa, beligerante, apasionada, desbordada por muchos de los firmantes de ahora de todos estos
documentos. Hablo particularmente de Enrique Krause, hablo de Héctor Aguilar Camín, entre otros de quienes han acaudillado estos manifiestos recientes en los cuales hablan del abandono que sucedió en nuestro país, del desastre que se está viviendo, de la catástrofe, del abismo tremendo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido puntos oscuros, negativos y criticables que aquí se han mencionado con todas sus letras. Y desde luego que seguiremos ejerciendo un periodismo que señale lo negativo y lo equívoco que se cometa. Pero desde luego no podemos dejar de lado el hecho de que es un gobierno que llegó con una aplastante voluntad popular a su favor y que hoy pretende ser borrado de un plumazo todo esto por esta conjura, por esta desesperación de los intelectuales y los grupos desplazados. No hablo de todos, sé que hay opositores genuinamente contrarios a lo que hace López Obrador y es su derecho y es respetable. Pero quienes tripulan muchas de estas expresiones son los que ahora vemos, el PRI y el PAN, proponiendo el regreso a los mismos niveles de corrupción, de injusticia y de abandono institucional que ellos propiciaron y que ahora olímpicamente dicen, bueno, no es que queramos regresar a esos escenarios indeseables, pero en el fondo el PRI y el PAN no han hecho ni siquiera una pequeña reflexión pública de reconocimiento de todo el daño que le hicieron al país, simplemente ahora quieren erigirse en presuntos salvadores de la patria. Y así han llegado estas elecciones en las cuales ha habido un bombardeo de granjas de bots, de publicistas y propagandistas extranjeros y de todo el dinero vertido por capitalistas, por inversionistas de rubros oscuros que desean que se regrese a esas etapas del PRI y del PAN. Ya no hablemos del PRD. El PRD, como siempre lo he dicho, es un fideicomiso de liquidación, es lo que queda de lo que fue ese partido, el de la Revolución Democrática. Pero PRI, PAN y los empresarios acaudillados por Claudio X González, por Gustavo de Hoyos, son simplemente los referentes de ese pasado terrible que añoran porque tuvieron muchos privilegios ahí y que ahora buscan convencer a los ciudadanos de que es necesario una vuelta, frenar, que haya contrapesos, cuando antes no propiciaron que hubiera ni frenos ni contrapesos, sino que muchos de ellos disfrutaron gozosamente de esas concesiones, contratos, privilegios, ayudas, atenciones, porque no solamente es cuestión del dinero contante y sonante, sino muchas veces hay quienes, empresarios, comentaristas, opinantes, hombres y mujeres, solo con recibir la atención del poder, aparentando ser los críticos que sin embargo entran civilizadamente a la discusión, con eso se dan por bien servidos, porque a fin de cuentas a veces el ego y la vanidad son superiores al interés económico concreto y explícito. Entonces, bueno, he querido hacer esta reflexión hoy que es el último día de campañas electorales, campañas regidas por estos grupos. Margarita Zavala, de una prosodia tartamudeante y equívoca, sin mayor idea, pero bien aferrada porque va a ser diputada federal, sea como sea, de mayoría relativa por Miguel Hidalgo, o si no, en las listas plurinominales en las que quedó bien acomodada. Felipe Calderón, el inicial responsable de esta catástrofe humanitaria, luego de que destapó su narcoguerra, que no fue guerra contra el narcotráfico, sino la narcoguerra del cártel de Sinaloa y el cártel de Felipe Calderón y de Genaro García Luna contra otros cárteles en la pelea por el mercado y por el negocio. Vemos actualmente a otros personajes, a Jesús Zambrano del PRD, a Marco Cortés del PAN, en el PRI Alejandro Moreno Alito con su riqueza innegable, inocultable, con el enriquecimiento brutal en Campeche, con su enorme mansión que es casi como si fuera un club de golf o un club deportivo de tanta dimensión y tantas prestaciones que tiene. ¿Qué ofrecen? Ofrecen el regreso a ese pasado que a ellos sí les benefició. Yo pienso que el proyecto del presidente López Obrador, con sus claroscuros, con contradicciones, con muchos problemas, es más, me llegó hace rato una fotografía en la cual se ve al presunto morenista Eduardo Ramírez,
que es el presidente del Senado, en lo que Agustín Guerrero, un morenista, dice que es una vil traición a Morena. Dice Agustín Guerrero, la postura del senador Ramírez Lalo en San Luis Potosí es una vil traición a Morena. Le exijo a la Comisión Nacional de Honor y Honestidad y Justicia de Morena su expulsión inmediata y a los dirigentes Mario Delgado y Citlali Hernández que fijen postura clara sobre el tema. Red AMLO MX. Pues sí, Ramírez Lalo lo he escrito, lo he dicho, es el lugarteniente político de Manuel Velasco. Cuando Velasco fue gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez fue el secretario general. Y desde luego que los intereses están ahí muy mezclados. En San Luis Potosí, Morena le ha hecho el juego al Partido Verde para tratar de que un hombre de un oscurísimo expediente y con nexos oscuros como es Ricardo Gallardo Cardona pueda ser gobernador de San Luis. Así andamos.